¡Comenzamos! Hola, soy Adrián de la Cruz y te doy la bienvenida a un episodio más de Economía HD Podcast. El día de hoy vamos a hablar y analizar sobre el triunfo de Samuel García en Nuevo León. Candidato de Movimiento Ciudadano, obtuvo la mayor cantidad y porcentaje de votos el pasado 6 de junio. Para hablar de esto, le doy la bienvenida a nuestro amigo Iván Ureña. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí ya con los datos y bueno, en algunos lugares pues se refrendó lo que ya se esperaba, que la gente quería, y las encuestas nos estaban diciendo, las serias, que iba a ganar Samuel, y en efecto así fue, se impuso. Que bueno, además hay que reconocer a los otros que perdieron, y eso da certeza, empieza la transición, pero en efecto ganó Samuel, un triunfo contundente, y bueno, es inobjetable, y qué bien por el sistema electoral de Nuevo León y de los actores políticos, porque para la democracia se necesita saber ganar y también saber reconocer las derrotas. Sí, y fue una de las elecciones, digamos, más seguidas a nivel nacional, sobre todo por los cambios que hubieron. El candidato hoy ganador lo posicionando en un cuarto lugar al principio de la elección, es decir, hace 3 meses, y terminó levantando el triunfo el domingo pasado. Pero ¿te parece si vamos a las encuestas, a ver qué decían las encuestas y quién le atinó? Sí, vamos. Según el PREP, ya cuando se contabilizó en el 100% de las actas, tenemos un triunfo hasta cierto punto holgado, podemos decir, de casi 10 puntos porcentuales entre Samuel García y Adrián de la Garza. Así fue ya el resultado final. Y vamos a revisar qué resultados dieron cada una de estas 6 encuestadoras. Tenemos que el Financiero se decantaba por Adrián de la Garza, cosa que no sucedió. Reforma, 37%, siendo la encuesta más certera de las 6 que analizamos, y ponía a Adrián de la Garza con un 29%. Entonces prácticamente pues latinó, fue muy certero la encuesta de Reforma de 2 de junio. Masit Kohler fue otra que también atinó al ganador, 39%, aunque bueno, ahí tuvo un poco más de margen de error con Adrián de la Garza en segundo lugar. Heraldo, ¿sí?, dio una ventaja ligera, pero al fin ventaja para Adrián de la Garza, cuestión que no sucedió. México Elige fue otra encuesta muy certera del 17 de mayo que dio por ganador a Samuel con 2 puntos más y 1 punto más a Adrián de la Garza. Entonces también podemos decir que fue una encuesta bastante certera en este caso. Demoscopía fue probablemente la encuesta que más alejada estuvo del resultado, porque daba 5 puntos de ventaja al candidato del PRI. Bueno, y al final fue lo contrario. Y nuestra herramienta de análisis monitor electoral, que es un promedio ponderado de estas 6 encuestas, bueno, también nos indicaba un triunfo de Samuel García. Aquí lo dijimos, está grabado. Y bueno, con 2 puntos porcentuales por debajo y 2 por encima del candidato Adrián de la Garza. Bueno, Iván, al ver estas encuestas, ¿qué comentarios tienes al respecto? Bueno, hay que reconocer lo certero que fue la de Reforma, que incluso algunos actores, como es normal, decían que estaba muy cargada en favor de Samuel. También Masit Kohler, que ya se está forjando una reputación, sin duda México Elige. Pero también hay que decir, el Financiero se fue de bruces, simplemente, digamos, cuando se equivocan de los porcentajes es muy grave, pero en este caso hasta de ganador. Entonces el Financiero, el Heraldo y Demoscopía pues simplemente sufren sensiblemente en términos reputacionales, porque aquí la realidad los pone como o malos encuestadores porque las hacen a modo.
Sí, aquí vamos a dar seguimiento a las 14 gubernaturas restantes y también vamos a hacer análisis de qué fue lo que obtuvieron las casas encuestadoras, muchos de ellos periódicos de circulación nacional, y cuáles fueron los resultados reales el día de la elección. Vamos a ver quién estuvo más certero y quién de plano su instrumento de medición no estuvo bien aceitado, por así decirlo. Bueno, y ahora sí vamos a los resultados. Según el PREP, el candidato del Movimiento Ciudadano obtuvo poco más de 700,000 votos. Ya lo hablamos, 76.7%. El candidato del PRI, 533,000. Candidato del PAN, 348,000. Candidato de Morena, Claro Luz, 267,000. Se dio una votación de casi 2 millones de ciudadanos participaron el domingo pasado. Y bueno, estos fueron los números en general de la elección. Todavía faltan ya los cómputos, pero bueno, eso tardan todavía varios días más y no debe de haber mucha diferencia. Entonces, Iván, ¿qué nos dicen estos números con respecto a la elección? ¿Por qué gana Samuel? Bueno, yo iría a la parte central de la tabla donde dice PAN, votos para diputados. Si tú observas, el PAN recibió 557,000 votos, 615, pues vamos a cerrarlo en 557,000, el 29.3% de la votación. Sin embargo, Larrazábal como candidato, y aún que no, digamos, las encuestas se equivocaron porque lo estaban poniendo como con 14 o 13 puntos y en un distante cuarto lugar. Entonces, él pierde aproximadamente, para manejar números cerrados, 220,000 votos, o dicho de otra manera, en términos porcentuales, pierde casi 11 puntos. Esos 220,000 votos migraron a alguna parte y naturalmente ahí, para saber hacia dónde migraron, tendríamos que ver dos cosas. Uno, el voto del PRI-PRD fue un voto relativamente estable. Si observamos a nivel de ayuntamientos o de diputados, sacó 512,000, el 27% en términos gruesos. En nivel de ayuntamientos, el 29%. Y a nivel gubernatura el 28% con 533,000. Más o menos es un voto estable porque creían los priistas que sí podía ganar su candidato y no hay una migración. Tenemos para ir viendo qué pasó, cómo migró el voto, tenemos el caso de Clara Luz. Ella, Morena y aliados a nivel de diputados obtuvieron 364,612 votos, un 19.1%, pero a nivel de la gubernatura, ella baja a 267,000. Digamos que hay un tren de poco más de 90 y tantos mil votos, casi 100,000 votos, o un 5%. Entonces, esos 100,000 votos y los 220,000 que perdió a Larrazábal, estamos hablando de 320,000 votos que técnicamente, si observamos de diputados, cómo hay una evolución, entonces esos 220,000 votos prácticamente se fueron a Movimiento Ciudadano y son los que le dan el triunfo. Y podemos ver que al panista, cuando considera que se cayó Larrazábal, bien sea o porque no los convencía o porque lo considera o porque influyó, que decían que ya se había caído y iba en un cuarto lugar, pues se van con Movimiento Ciudadano. O sea, definitivamente, por lo menos al panista en Nuevo León y al morenista le resulta menos irritante votar por MC que por la alianza PRI-PRD, por lo menos en este caso. Y viendo al dato fino, pues Adrián logró crecer en algunos 21,000 votos, quizás fueron de algunos panistas, pero muy mínimo. En resumen,
el voto útil se fue definitivamente cuando consideraron que Samuel era el que podía ganar, se fueron hacia Movimiento Ciudadano, y eso explica. Entonces podríamos decir que primero Clara Luz fue una mala candidata porque vio perder casi 100,000 votos. Larrazábal también fue un mal candidato porque perdió casi 220,000 votos. Si Larrazábal, a pesar del tren que hubo de Morena en favor de MC, esos 100,000 votos, él hubiese logrado mantener los 557,000 votos, digamos, Movimiento Ciudadano se hubiese quedado por el orden de 500,000, entre 400 y 500,000 votos, pero no lo hubiesen alcanzado para llegar a los 557,000 de Larrazábal, y él sería el gobernador electo. Entonces, pues podríamos decir que fue un mal candidato, y Adrián supo mantener las bases priistas. Eso es lo que nos dice el dato duro. Y vemos también a nivel de ayuntamientos como el PAN, por decir, trae 457,000, un tren como de 100,000 votantes, pero otra vez vemos que cae la votación. Probablemente algunos candidatos a las alcaldías, a los ayuntamientos, no fueron tan atractivos, y lo vemos como en independientes mucho del voto que vuelve a perder el PAN, que logró en diputados, se va a los independientes, que traen unos 85,000. Entonces podríamos concluir que Larrazábal fue un candidato que no supo ni siquiera conservar la base panista, y por eso no pudo ganar, mientras que Movimiento Ciudadano, por el contrario, casi dobla los votos que obtienen a diputados, o sea, Samuel, y le quita 100,000 a Clara Luz y 220,000, del orden de 200,000 a Larrazábal, y ahí está el triunfo. Muy interesante, Iván, tu análisis. Vamos a observar cómo el PRI mantiene su voto duro, cómo el voto panista es más volátil, y bueno, debemos de también mencionar que hay una rivalidad ya de muchos sexenios entre panistas y priistas. De hecho, aquí fue de los pocos estados que no fueron en coalición, y bueno, aquí lo muestra. El panista promedio difícilmente votaría por el PRI, entonces vieron en Samuel García una segunda opción y se decantaron por él. Al final podríamos decir que el voto panista fue el que catapultó a Samuel, y también una parte del voto de Morena, ¿sí? En ese último sprint entre Movimiento Ciudadano y PRI, bueno, no fue hacia el PRI, sino una mayor parte también fue hacia Movimiento Ciudadano. Entonces, aquí en Nuevo León existe un voto anti-PRI que lo capitalizó Samuel, y bueno, el PRI conservó básicamente su voto duro. Así se definió en números la elección de Nuevo León. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y no te pierdas ninguno de nuestros análisis. Vamos a seguir analizando, desmenuzando los resultados electorales de los demás estados. Bueno, Iván, ¿algún análisis o comentario final? Bueno, quizás si se hubiesen unido, ahora el Samuel no sería el candidato. Eso creo que queda para la reflexión. Y por otro lado, pues en Nuevo León le cuesta mucho trabajo penetrar a Morena, y todavía si con eso ponen una candidata que se desinfló, pues ahí se habla de, digamos, de un partido en el cuarto lugar. Creo que el PAN tiene que pensar bien, mandar buenos candidatos, porque tiene una estructura interesante, pero pues no la supo capitalizar por errores de Larrazábal, quizás por incapacidades, quizás porque hicieron creer que ya su candidatura se había caído. Pero bueno, hay que desearle suerte al Movimiento Ciudadano, que fue hábil, supo capitalizarlo, y Adrián hizo todo su esfuerzo, pero yo creo que le terminó pesando el pasado de que lo acusaban de haber sido funcionario de Rodrigo Medina, y creo que eso también pesó. Y bueno, hay un nuevo gobernador joven, creo que también pues hay que desearle suerte, y
Hasta aquí sería mi comentario. Muy bien, Iván, agradecer tus comentarios y análisis. Y bueno, también ahí queda para la reflexión aquella intervención desde la mañanera del presidente en contra de los dos punteros. Al parecer no le dio oxígeno a su candidata, sino en el efecto contrario. De hecho, pierde todavía más puntos y las encuestas en ese momento le marcaban en tercer lugar, cae hasta un cuarto lugar. Y bueno, también el PAN, por ejemplo, dejó ir recuperar San Pedro, se queda de nuevo en manos de un independiente y están todavía en disputa en el municipio de Guadalupe. Entonces tenemos a un Nuevo León muy diverso. También tenemos ahí que el PRI aventaja un poco en la parte de diputados locales y también federales en el estado. Entonces, bueno, aquí creo que tuvieron resultados mixtos. Muy bien, entonces los invito a que se suscriban, no pierdan ninguno de nuestros videos, clic en la campanita y nos vemos hasta la próxima.